Vamos a comenzar la actividad de hoy considerando los balances de energía y entropía en sistemas cerrados y abiertos con fluidos reales, utilizando tablas termodinámicas y ecuaciones de estado. Esta parte es muy interesante. Hoy vamos a comenzar con las tablas termodinámicas del agua para mostrar su aplicabilidad. La semana pasada hice una introducción a cuál era la estructura de la tabla y cómo se aplicaba esa tabla en un diagrama PV, TS, qué era el significado que había allí. Hoy voy a continuar con la aplicación de las tablas con un problema concreto. Si ustedes recuerdan lo que les comenté la semana pasada, las tablas presentan las propiedades de las sustancias en la zona de saturación, o sea, presenta las propiedades termodinámicas del vapor saturado, del líquido saturado, y también presenta las del vapor sobrecalentado y las del líquido comprimido. A medida que vayamos haciendo los problemas, les voy indicando lo que significa y dónde estamos trabajando. Vamos a tener el siguiente sistema. Como vamos a comenzar hoy a trabajar con las tablas, voy a comenzar con un sistema sencillo para que veamos lo que ocurre. Tenemos una cámara, la tenemos contenida aquí con un tornillo, con un par de tornillos, en un conjunto de pesas pudiera ser también. Y acá tenemos una mezcla de agua. Este es el primer problema con mezclas y esto lo vamos a ejecutar muchas veces a lo largo del curso. Y aquí tengo agua, una mezcla líquido más vapor de agua, y me dicen que se encuentra a una temperatura T1 igual a 330 grados Fahrenheit. Voy a utilizar las tablas termodinámicas del agua en el sistema inglés. Me dice que el volumen de ese recipiente son 10 pies cúbicos. Y que hay aquí adentro 3 libras masa de agua. Vamos a efectuar un cambio de estado a volumen constante hasta alcanzar una presión, el mismo volumen final que el volumen inicial, me dicen que cuando el proceso alcanza su condición final, la presión que hay en el sistema es 220 psi/A. Me preguntan, bueno, ¿y cuánto vale la temperatura final? ¿Cuánto vale también la presión inicial? ¿Cuánto vale el cambio de energía interna, el calor, el trabajo y el cambio de entropía del universo? Vamos a hacer entonces un análisis termodinámico. Aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta el presente. Con la diferencia es que vamos a utilizar las tablas termodinámicas, ya no vamos a usar más gases ideales y eventualmente correlaciones de estado. Hoy vamos a utilizar las tablas termodinámicas. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer acá es, como tengo una mezcla líquido-vapor, voy a ver cómo calculo la energía interna de una mezcla, cómo calculo su entropía, cómo calculo su volumen, cómo pudiera yo estimar la presión.
Entonces, lo primero que tenemos que recordar de inmediato, y esto siempre es conveniente hacerlo, tratar de ver el problema en un diagrama presión-volumen. Presión-volumen específico, que es el sistema que se utiliza en el contexto de las tablas que voy a utilizar. Volumen lo vamos a expresar en pie cúbico por libra masa. Y la presión que utiliza el sistema inglés es PSI/A, la temperatura en grados Fahrenheit. Vamos a tratar de dibujar este punto ahí. Siempre es bueno recordar que el diagrama de la mayoría de las sustancias tiene una forma similar a esta. Lo único que cambia son las escalas, obviamente. Aquí, pues, como voy a tratar de trabajar de manera sin escalas muy precisas por la dificultad que hay en hacer en un pizarrón esto, pero siempre uno puede colocar algunas líneas, algunas isotermas, en este caso en el diagrama presión-volumen, para tener una guía y ubicarse un poco dentro del problema. Va a acomodar un poquito mejor esta isoterma. Esto lo voy a estar haciendo, borrando y quitando para ir acomodándola, adaptando a lo que estoy tratando de hacer. Vamos a dibujar la isoterma crítica del agua con esta color rojo. Y voy a la tabla y busco la T crítica del agua. Si ustedes meten las tablas para buscar la T crítica, puede observar que en la T crítica el volumen, recuerdan que acá tenemos el volumen de líquido saturado en este sector, de acuerdo a lo que les comenté la semana pasada. Acá tenemos el gas saturado. Entonces, en el punto crítico, el volumen del líquido saturado es igual al valor del volumen del vapor saturado. Entonces ustedes se introducen las tablas y va mirando a diferentes temperaturas hasta que encuentra un lugar donde, y ve acá que aquí tenemos volumen de líquido saturado, volumen de vapor saturado, y observa un valor donde el volumen del vapor es igual al volumen del líquido. En este caso, el volumen del vapor saturado y el volumen del líquido saturado en el punto crítico es 0.053 pies cúbicos libra masa. Ahí dice B sub FG. O sea, B sub FG, si yo quisiera representar, por ejemplo, otra línea acá, para recordar un poco lo que dije que era B sub FG, este es B sub G, o sea, el volumen del gas saturado, recordando lo que les dije la semana pasada, y este es el volumen del líquido saturado, que se escribe B sub F en el contexto de estas tablas. A medida, para diferentes isotermas, tenemos diferentes B sub Fs, diferentes volúmenes del vapor saturado. O sea, estos son B sub G, B sub G, B sub F, B sub F. Y a esta diferencia entre este valor lo suelen llamar B sub FG. Y en el punto crítico B sub FG, obviamente el segmento aquí se hace cero. Por eso es que detectamos, cuando miramos las tablas, vemos donde B sub FG se hace cero. Este número, al llegar aquí, a medida que vamos subiendo, ustedes van viendo que esta diferencia de valores va a tender a cero. O sea, cuando alcanzamos el punto crítico, el valor del volumen del líquido saturado es igual al volumen del gas saturado. Por acá tenemos vapores sobrecalentados que están por encima de la línea crítica.
y por debajo vapores sobrecalentados que están por debajo de la isoterma crítica. Y acá tenemos el punto crítico. Que podemos leer también ahí en la tabla cuánto vale la T crítica, y al lado pueden observar que la T crítica vale 705.2 Fahrenheit y la presión crítica es 3206.2 PSI. Podemos colocarla por aquí, 3206.2 PSI. Esto siempre es bueno hacerlo, porque esto nos da una idea de dónde estamos en el punto 1. Fíjense que en el punto 1 estamos a una temperatura de 330 grados Fahrenheit. O sea que debemos estar en una isoterma por debajo de la línea crítica, según lo que estamos mirando, porque la temperatura es más baja que la T crítica. Entonces, obviamente no hay duda de que debemos estar por debajo de esta isoterma crítica. Ya ese es un buen indicio. Y me dicen también, es un líquido más un vapor. Aquí, por supuesto, entonces, trazamos. Vamos a colocar con este color rojo. Como es una mezcla, vamos ahora a trazar y vamos a suponer que nuestra línea de 330 Fahrenheit es esta. Esta es la isoterma que está a 300 Fahrenheit, que es esta línea que se va por aquí y sigue por aquí. O sea, esto vamos a ponerlo acá, 300 grados Fahrenheit. Y como es una mezcla, debe estar en este sector. En algún punto acá estamos. Vamos a ver dónde estamos. Tampoco sabemos dónde estamos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un trabajito acá con esto. Necesito, como la tabla está en pies cúbicos por micromasa, necesito buscar el volumen específico de esta mezcla que tengo acá. Entonces, voy a ir borrando para poder tener espacio. El volumen específico en el punto 1 es el volumen extensivo en el punto 1 sobre la masa 1. O sea, 10 cúbicos entre 3. 10 pies cúbicos entre 3. 10 pies cúbicos entre 3 libras masa nos da 3.33 pies cúbicos por libra masa. Bueno, como aquí no tenemos una escala, pero debe ser 3.33 pies cúbicos por libra masa. No tenemos ahorita cómo ubicarnos, pero podemos tener una idea aproximada de dónde estamos si buscamos el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado a esa temperatura de 300 Fahrenheit. Entonces, para ver dónde estoy relativo a estos valores que son guías, entonces me voy a 330 grados Fahrenheit, a la tabla, en las zonas de la tabla donde dice vapor y líquido saturado. Si ustedes miran la tabla, tal como les insinué la semana pasada, tenemos una zona donde dice vapor saturado.
líquido saturado. Y aquí tenemos una escala de temperaturas y una escala de presiones, no sé si las pueden observar. Busquen ahí, con cuidado, vean arriba que dice temperaturas en grados Fahrenheit. Y entonces baja hasta el valor de 330, que lo consiguen acá en este lugar. Por eso, todos los alumnos que están en el aula deben tener las tablas para que puedan precisar y seguirme en esta clase. A 330 grados encuentra uno en la columna de volúmenes el valor del volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado. Saca esos números y los anota. Entonces, a T1 igual 330 grados Fahrenheit, uno encuentra que el valor del volumen del líquido saturado da 0.01776 pies cúbicos por libra masa. Y encuentra también el valor del gas saturado, que da 4.307 pies cúbicos por libra masa. Ya con esos números venimos y nos marcamos aquí. O sea que el volumen de este valor acá, B sub G, es igual a 4.307 pies cúbicos libra masa. Y el B sub F es 0.01776 pies cúbicos por libra masa. Ahora vean ustedes el volumen de la mezcla, 3.33. ¿Está más cercano a dónde? A este extremo. O sea que debe estar cercano a 4.3, más cercano de 4.3 que de 0.01. O sea que debe estar en algún lugar por acá. Vamos a suponer ahorita que está aquí. ¿Y cuánto vale el volumen? Este volumen vale entonces 3.33. La mezcla está en este punto. Ya tenemos una primera ubicación relativa, eso es muy importante. ¿Y cuál será la otra variable que me piden? ¿Cuánto vale la presión en ese punto? Bueno, sería la presión de vapor, porque estamos en la zona de vapor. Y la tabla nos la dice al lado. A 330 grados Fahrenheit hay una línea de presiones y esa es la presión de vapor. Allí podemos ver que a 330 la presión de vapor es 103.06 PSI-A. O sea que la presión que se lee, que estaría en punto 1, es igual a 103.606 PSI-A, y esta es entonces la presión del punto 1. Ya lo hemos identificado. Ahora, ¿dónde está el punto 2? Le dicen que ocurre un proceso a volumen constante y que alcanza una presión de 220 PSI-A. O sea que debe estar por encima de 103.6 y por debajo de 3206. ¿Dónde está ese punto? Bueno, el proceso me dice que es a volumen constante. Eso debe decir que el proceso está ocurriendo a lo largo de una línea aquí. Vean lo importante de tener el diagrama como guía, porque nos va diciendo lo que va pasando. Si usted no tiene esa guía, le cuesta a uno mucho entender las cosas. Entonces, nos dice, la lógica nos dice que debe estar a lo largo de esa línea. ¿Dónde?
donde la presión es 220. Pero ¿dónde es 220 aquí? Podrá ser aquí, podrá ser aquí, podrá ser aquí, podrá ser aquí, podrá ser aquí. Tenemos que identificar dónde estamos. Bueno, afortunadamente podemos identificarlo, porque, y aquí hay un método que puede ayudar al maestro. Como el pizarrón es limitado, yo voy a colocar aquí que el volumen es el punto 1, el volumen es 3.33 10 cúbicos por libra, más allá lo habíamos calculado hace rato allá. Voy a borrar aquí por un momento. Y entonces observamos la técnica que vamos a usar es la siguiente. Como conozco la presión del punto 2, que es 220 psi/A, venimos acá. Fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esta presión buscamos, que puede ser cualquiera de estas, a esa presión P, buscamos también B sub F y B sub G, a esa presión, imaginando que pudiera estar como saturado allí en esa zona. Y dependiendo de los valores de B sub F y B sub G que conseguimos, comparamos con el volumen que debiera tener el punto 2, que lo conozco, que es 1.33. ¿Ven la lógica? Me voy a 220 psi/A, busco B sub F y B sub G a ese valor y me ubico aquí relativamente en el diagrama. Siempre hay que trabajar con esto. A veces tendremos que trabajar con diagramas, temperaturas, entropías, presiones, entalpías, depende del problema. Entonces, nos vamos a la presión P sub 2 igual 220 psi/A y buscamos B sub F ahí mismo, entonces igualito a lo que hicimos hace rato, pero con 220, y encontramos que B sub F es 0.01677 y B sub G es a 220 psi/A Entonces nos vamos a la tabla de nuevo y buscamos a 220 psi/A el valor del volumen de líquido saturado